Este es el gráfico de Petrobras Brasil. Viene embarrado hace bastante tiempo. Petrobras Brasil se desarbitró muchísimo con Tenaris, que normalmente tenían un movimiento similar a través del tiempo, y actuó como un ancla en el EWZ, el ETF del Bovespa, y en el Bovespa, obviamente. El comportamiento medio planchado de Petrobras Brasil, muy debilitado por ahora. El problema es, normalmente con gráficos de este tipo, como siempre menciono, cuando uno tiene un gráfico tan complicado, lo que tiene que hacer es analizar la compresión superior. En este caso, como el gráfico diario está muy comprimido y es muy complicado, simplemente vamos a subir a la compresión semanal para hacer un análisis detallado de mayor plazo. Esto es clave, de mayor plazo. Entonces, como vemos, las señales básicamente son de venta por ahora en Petrobras Brasil, pero hay que desestimarlas por la baja volatilidad que ha tenido en términos generales en los últimos tiempos. Si bien ha tenido un rango amplio de oscilación, se mantuvo en la zona superior a 30 e inferior a 40 permanentemente y acotando volatilidad y rango por momentos. Teníamos un target de reversión bajista en esta zona de aquí, en 32.10, y esa zona es una zona complicada, 32.10 hacia el soporte de 30. Pero como decía antes, lo que tenemos que ver es el gráfico semanal. Fíjense, antes de pasar al semanal, que hoy a las 12:44 en este momento, el volumen es bastante bueno teniendo en cuenta el promedio de 10 y 100 ruedas, y a pesar de eso tenemos una barra de indecisión, lo que significa que todavía no ha tomado una decisión el mercado para dónde ir con este activo en particular. Vamos a poner el gráfico semanal. Y el gráfico semanal se ve un poquito más fácil de interpretar. A simple vista podemos ver que en los últimos meses lo que se ha visto en esta zona de aquí es una acumulación de mediano plazo, no de largo plazo, de mediano plazo, que se condice con un movimiento contratendencial de onda B o 2 normalmente. Y siempre manteniendo la mente que lo que estoy diciendo a partir de ahora es largo plazo, ¿sí? Mediano plazo en el mejor de los casos, pero largo plazo. Vamos a establecer que es prácticamente imposible que tengamos, vamos a hacer primero el otro, dame un segundito que borro esto, si me deja, ahí está. Decía, lo primero que no podemos estar 100% seguros es que el mínimo ya se ha visto, pero lo que sí podemos estar seguros es que difícilmente vayamos a ver un quiebre de 15, que fue el mínimo en esta zona de aquí a finales del 2008. Eso sí es clave, y por esa razón lo que ahora nos queda ver es, en el largo plazo es un papel que debería tener un comportamiento muy alcista, ya que es casi imposible que quiebre la zona de 15, pero el tema es hasta qué nivel de la zona de 15 llegaría. En comportamientos como el que está teniendo actualmente en el largo plazo Petrobras Brasil, básicamente podemos establecer que el punto de retroceso, que es lo que acabo de tomar ahora, es decir, del swing principal de salida desde el mínimo debajo de 15 hasta el máximo casi en la zona de 55, que se quedó corto, básicamente ese swing normalmente cuando se corrige entre el 50 y el 61,8%. La línea 50 es esta gris que vemos aquí, yo me voy moviendo por ella y vemos que es la zona que ha actuado mayormente de soporte en los últimos tiempos, en la zona de 34,10. De todos modos, 61, la zona es 50 a 61,8% y vemos que el siguiente nivel está en 29,53, lo cual es crítico. Los puntos críticos para Petrobras Brasil son básicamente el soporte de 30 si queremos redondear. Esa sería la zona de máxima caída posible eh, con una mayor probabilidad de rebote. ¿Puede profundizar? Sí, por eso les decía antes, esto es un análisis de largo plazo. Realmente no se puede estar seguro cuándo va a arrancar y en qué circunstancia va a arrancar y cómo va a arrancar. Lo que sí sabemos es que ya esta es una zona en la que el inversor de largo plazo podría llegar a empezar a armar una cartera en Petrobras Brasil. Fíjense que esta acumulación de mediano plazo básicamente apunta a que el dinero inteligente está empezando a entrar en el papel, pero de todos modos hay que tener en cuenta que el dinero inteligente no necesariamente busca el mínimo, sino que busca crear una cartera. Un proceso de acumulación como este que estamos viendo en la zona de 35 a 30, y si lo prefieren de 40 a 30, de un rango bastante amplio de hecho, básicamente no garantiza que no van a haber un nuevo mínimo. Lo que sí nos dice es que eventualmente vamos a ver un movimiento alcista muy fuerte que emule la primera etapa de suba. En el largo plazo, que es lo que estamos viendo en este momento, este proceso debería ser emulado, ¿sí?, desde
la corrección que vimos aquí. De hecho, la corrección podría ser enmarcada entre este punto, ¿sí?, a finales del 2009 y en la zona de finales de mayo. Si vemos, son tres ondas muy bien definidas y no hubo un nuevo mínimo. Entonces, en realidad, podríamos tomar como la corrección a esta zona de aquí. Pero todo se perfila como que esto es una corrección de compleja de mediano plazo. Por esa razón hay que tener muchísimo cuidado con este papel, pero eventualmente deberíamos ver un quiebre. Una de las posibilidades, si uno no quiere entrar actualmente en el papel porque prefiere no tratar de jugar con el dinero inteligente, sino directamente entrar en el breakout, es básicamente establecer esta línea de tendencia bajista entre el máximo absoluto de principio de diciembre del año pasado y el máximo de la segunda semana de abril de este año. Cuando nosotros vemos esa línea de tendencia, vemos cómo la fue respetando las veces que la tocó, y un quiebre de esa línea básicamente habilitaría el arranque que muchos esperan en el papel hace bastante tiempo, pero que a mi juicio está cada vez más cerca. Es clave ver esta línea de tendencia bajista y el soporte de 30, ya que si se quebrara 30 se podría complicar hacia la zona de 23-24. Por esa razón, en el largo plazo es un papel que debería tener un comportamiento muy alcista, pero hay que tener mucho cuidado que no haya un quiebre adicional a la baja. Por ahora es complicado que se vea un quiebre del soporte de 30, 29,53 precisamente si prefieren ese número, y deberíamos vigilar ese nivel y la línea de tendencia bajista. Ahora, una vez establecido que ya estamos en una zona de compra para Petrobras Brasil, de nuevo insisto, recuerden que no podemos saber los tiempos de esa postura, simplemente estamos hablando del largo plazo, se pueden establecer según el mínimo actual y siempre y cuando no se genere un nuevo mínimo, porque al generar un nuevo mínimo obviamente deberíamos ajustar el objetivo de emulación de este swing principal respecto del swing secundario básicamente es 69,93, ¿sí? Ese es el objetivo de máxima probabilidad de largo plazo para Petrobras Brasil, siempre y cuando no se vulnere el mínimo de 31,21. A medida que nosotros tengamos una vulneración de ese objetivo, debemos ir ajustando esta proyección cada vez más para abajo respecto a que se hagan nuevos mínimos, mientras no se genere un nuevo mínimo, como decía antes, de la zona de 15, que es prácticamente imposible. De todos modos, dado el riesgo-beneficio de esta zona de aquí, estamos hablando de que, teniendo en cuenta una posibilidad de compra entre la zona actual y la zona de 30 aproximadamente para formar cartera, estamos hablando de una suba potencial en el largo plazo de aproximadamente un 115%, mientras que el riesgo sería de un 10 o un 20% de acuerdo a cómo se comporte en los próximos días Petrobras Brasil. De nuevo, el radio riesgo-beneficio es muy bueno para el largo plazo, estamos hablando de una suba de más del 100%, con un riesgo de el 10 o el 20%, incluso podríamos poner un riesgo del 8%, ya que podríamos poner un stop en la zona de 29.53, y si ese stop fuera quebrado, podríamos cerrar la posición y esperar una señal de compra decisiva. Entonces estamos hablando de que mientras no se quiebre la zona de resistencia, de soporte de 30 o 29.53 si quieren ser más precisos, estamos hablando de una suba del 115 contra una potencial baja de un 8 o 9%, lo cual es un radio riesgo-beneficio muy bueno, pero de todos modos recuerden, no podemos estar seguros cuándo eso va a suceder. Lo que sí podemos saber es que, ya que es dado que es muy difícil que se vulnere el mínimo de 14.74 de final del 2008, eventualmente debería haber un arranque en Petrobras Brasil que emule este movimiento inicial. Esa emulación, respetando los mínimos actuales de este swing de la zona de mayo de este año, nos daría en este momento 69,93. Para el que prefiere no entrar con el dinero inteligente, que tiene todo el tiempo del mundo para operar, básicamente lo que se puede hacer es establecer un objetivo temporal de acuerdo a los dos puntos críticos, la línea de tendencia bajista que vemos aquí y el soporte formado por el retroceso del 61,8% de este swing principal, que nos da 29,53, y en conjunción con el soporte de 30 nos da un pequeño clúster que nos da un punto de resolución para fines de año o principios del año que viene. A mi juicio, esta situación debería resolver bastante antes que eso, pero la conjunción de líneas de la zona de soporte de 30 más la línea de tendencia bajista nos da finales de este año o más bien principios del año que viene. Recuerden, más que nunca hay que tener mucho cuidado con una operación de este tipo. No hay una señal de compra decisiva, de hecho la señal de venta en el gráfico semanal sigue activa. Eso es muy importante, la señal sigue activa.
Y dada esa situación, lo que estamos viendo es que hay una zona de compra muy importante para el papel en esta zona y hasta 30. Si lo prefieren, la zona de 35 a 30 es una zona muy importante. Hay que tener atención a un stop y el radio riesgo-beneficio es muy favorable, ya que mínimamente estaríamos hablando de un objetivo de máxima probabilidad en la zona de 70 mientras no haya un nuevo mínimo, como decía antes. Obviamente puede haber una resistencia importante en la zona de 53,46, que fue el máximo de fines del año pasado, y por esa razón tenemos que tener mucha atención, ya que si el objetivo de máxima probabilidad ante un arranque potencial de Petrobras Brasil en este momento es 69,93, podríamos ver que la zona de 50 podría efectuar una zona de resistencia importante. De todos modos, la zona de 50 está a $18 de distancia para PBR y sigue siendo un radio riesgo-beneficio muy bueno, obviamente no tan bueno como la zona 69,93, pero lo sigue siendo. De todos modos, mantengan en mente que esta es una operación y un análisis de largo plazo. Primero, no podemos saber cuándo se va a dar el breakout al alza, y segundo, no podemos saber bien cómo se va a dar este breakout al alza. Por esa razón hay que tener mucho cuidado, ya que, como dije varias veces en este video, es una operación de largo plazo, tratando de aprovechar una zona de soporte que se ve lo suficientemente sólida para intentar una compra de largo plazo con un stop cercano por si hay un quiebre adicional a la baja.